Amada iglesia, amada familia, Dios bendiga sus vidas. Fue un gran placer, un gozo poder vernos en esta mañana. Realmente fue de mucha edificación. Es importante, es necesario vernos y estar juntos todos como una familia, que fue el tema que hablamos, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, pues me da mucho gusto verlos, saber que están conectados todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu y en un mismo Dios. Vamos a pedirle al Señor dirección. Vamos a pedirle a Dios que Él tome el control de este servicio de adoración virtual. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios, gracias por todo lo bueno que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has cuidado, Señor. Tu misericordia nos alcanza todas las mañanas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y en esta noche háblanos a nuestro corazón. Muéstranos lo misericordioso que tú eres, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, hoy terminamos y concluimos con la serie del amor de Dios. Hemos visto acerca del poder de Dios, de la provisión de Dios, de la protección de Dios. Y esta serie se acabó, era acerca del amor de Dios. Vamos a iniciar una nueva serie llamada Jesús es. Es más, les propongo algo. Ustedes saben que a mí me gusta que participen ustedes, verlos participar y verlos escribir. Escriba allí qué es Jesús para usted. Jesús es mi baluarte, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey. ¿Qué es Jesús para usted? Escriba allí en las redes, en la página, Jesús es, y escriba qué es Jesús para usted. Porque en la Biblia vemos que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es Jesús para usted? Me gustaría verlos participar y vamos a hablar, vamos a iniciar acerca del tema de esta noche, el cual habla acerca del endemoniado de la región de los Gadarenos. Amados hermanos, quiero aclarar un punto en lo cual pues muchos piensan y creen que yo no creo en los endemoniados. Vean, la Biblia habla de endemoniados. Muchos piensan que yo no creo en el infierno, en los demonios. Y usted va a decir: ¿por qué, pastor, piensa eso? En primero, porque me lo han dicho. En segunda, el motivo de por qué la gente piensa que yo no creo en los demonios, ni en el infierno y todo eso, es porque como no hablo, mi enfoque no va direccionado a ese tema de Satanás, ni el diablo, ni los espíritus, porque de antemano sabemos que somos más que vencedores y Satanás no tiene autoridad ni potestad sobre nuestras vidas porque somos hijos de Dios. Sinceramente, amados hermanos, a mí no me interesa Satanás, ni los demonios, ni los espíritus, ni el infierno, no. A mí me interesa hablarles del amor de Dios. Llevo aquí en la iglesia ya 2 años y medio y mi enfoque siempre ha sido hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón, de la gracia, del arrepentimiento. He hablado acerca del compromiso, del servicio, de la pasión. Ese es mi enfoque siempre. Por eso es que los temas de la serie que hemos visto en la iglesia es del poder de Dios, de la provisión de Dios, de la protección de Dios, del amor de Dios. Ese es el tema del cual yo hablo, pero como no hablo de los demonios, ustedes saben pues que hay muchas iglesias que están muy enfocados o inclinados a esos temas, que Satanás, que el infierno, hablan mucho de eso, lo pronuncian mucho. Bueno, esa es su doctrina. Mi doctrina es cristocéntrica. Siempre les voy a estar hablando acerca de Jesucristo. Pero en esta ocasión, pues sucede que vamos a hablar del amor de Dios y Jesús tuvo para bien mostrar su amor en la vida de un endemoniado. Me gustaría que abran sus Biblias en Lucas capítulo 8, versículo 26. Vean lo que dice el texto. Navegaron hasta la región de los Gadarenos, o en otras versiones habla acerca de los Gadarenos, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Mucha atención, Jesús venía de Galilea, va a esa región de los Gerasenos o de los Gadarenos, y cuando él desembarca,
lo primero que se le aparece, quien lo recibió, fue un endemoniado que venía del pueblo, salió al encuentro. Él fue su anfitrión, él le dio la bienvenida. Imagínense que ustedes llegan a un lugar y los reciba un endemoniado. Pues ya se imaginan la escena, ¿verdad? Bueno, dice el texto que hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Punto número 1, estaba desnudo. Tampoco vivía en su casa o en una casa, sino en los sepulcros. ¿Dónde vivía este hombre? En el panteón. Ahí vivía este hombre. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a los pies de él. Se arrojó a los pies de Jesús. Las únicas personas que yo he visto en la Biblia que se arrojan a los pies de Jesús son las personas que han estado con una gran necesidad de sanación o de milagros. La mujer con flujo de sangre, cuando tuvo su encuentro con Jesús, ella se arrojó a los pies de él. Vemos que Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Otro personaje que se arrojó a los pies de Jesús en ese mismo evento es Jairo, porque su hija se estaba muriendo. Ahora vemos un endemoniado que se arroja a los pies de Jesús. Obviamente estamos viendo la gran necesidad de este personaje, la gran necesidad de un joven que estaba siendo poseído por muchos demonios. Ahorita vamos a ver ese tema. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 28 que se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Punto número 1 para reflexionar y para que nosotros tomemos en cuenta esta acción. La pregunta que le hace el endemoniado a Jesús es una pregunta de reconocimiento. Él le dice: hey, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo está reconociendo como Hijo de Dios. Por eso es cuando Jesús llega a esa región, el primero que se le aparece es Él, porque es el único que le reconoce ante toda la región. Nadie fue a recibir a Jesús, nadie lo esperaba. La cuestión es que este individuo que estaba poseído por demonios sí reconoció a Jesús. Te ruego que no me atormentes. La realidad es que él estaba atormentando a una persona, pero él le pide a Jesús que no lo atormente. ¿Cómo es atormentado los espíritus malignos o Satanás? Con la presencia de Jesús. Yo sé que muchos de los que me están viendo piensan y creen que no creemos en este tipo de situaciones, en los espíritus malignos y en los endemoniados. Miren, todo lo que aparece en la Biblia nosotros lo creemos, de veras. En realidad es que sí lo creemos. Si en su casa está pasando alguna situación complicada de espíritus malignos, la única manera de que ustedes puedan atormentar a esos espíritus malignos es con la presencia de Jesús en sus hogares. Queridos, amados hermanos, la única manera para que ustedes no sean atormentados por los espíritus o que los espíritus no atormenten su hogar es metiendo la presencia de Dios en sus vidas, en sus hogares. Pongan alabanzas. Yo no sé, quizás hay gente que me está escuchando que tiene ese tipo de conflictos y situaciones. Pongan alabanzas, oren con su familia, agárrense de la mano, invoquen a Jesús, invoquen a Dios y vean cómo los espíritus malignos huyen de esos hogares, huyen de esas casas. ¿Por qué? Porque son atormentados con el simple nombre de Jesucristo, el Dios verdadero. Yo te invito en esta noche que si tú tienes alguna situación de esta índole, ora a Dios, invoca el nombre de Jesucristo, que Él haga presencia en su hogar y en su vida y van a ver resultados maravillosos. Lo hemos experimentado. Cuando Jesús llega a la vida y a los hogares, los espíritus huyen. ¿Por qué? Porque no quieren ser atormentados. A ellos solo les gusta atormentar a las personas. Vean el texto. ¿Por qué me atormentas? Te ruego que no me atormentes. Jesús lo único que hizo fue llegar a la región, pero con la pura presencia está siendo atormentado. Versículo 29. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Jesús tiene el poder y la autoridad para ordenarle a los espíritus, a los demonios.
Vean el versículo 29, Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces. Ese espíritu maligno, o los espíritus malignos, ya se habían apoderado de este hombre muchas veces. Y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadena y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Es triste la escena, es triste la imagen, ver cómo un hombre, una persona, está siendo arrastrada a lugares solitarios. Dice, el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. El demonio o esos espíritus tenían poseído a un joven, a un hombre. Es una imagen difícil de ver, de entender, pero una de las preguntas que podríamos hacer al texto es ¿por qué Jesús fue a esa región donde nadie lo conocía? ¿Cómo es que Jesús fue a ese lugar? Bueno, es que Jesús sabía que allí había alguien necesitado del poder de Dios. Dios sabe perfectamente dónde necesitan de Él y dónde Jesús va a hacer una obra maravillosa, poderosa de sanación y de liberación. Porque hoy vamos a ver acerca de eso. Jesús sana, salva y libera. Vamos a ver en los demás versículos. Dice que ese espíritu maligno que salía del hombre se había apoderado muchas veces de él. Y no solamente eso, sino que lo mantenía bajo custodia. Y sus fuerzas que él tenía, pues hacía que rompía las cadenas y el endemoniado se lo llevaba a lugares solitarios. Versículo 30. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que había entrado en él muchos endemoniados. Por eso es que la respuesta que le hace el endemoniado a Jesús, me llamo Legión, porque hay muchos demonios en esa persona. Por eso es que contestó, me llamo Legión. Versículo 31 dice, y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paseando en la colonia o en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Me gusta esta idea porque yo siempre les he dicho que Satanás es el perro amarrado en el patio de la casa de Dios. Él no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Vean cómo dice el versículo 32. Así que Jesús le dio permiso. ¿De qué pasó? Pues le dio permiso de ir a esa gran manada de cerdos. Jesús le dio el permiso para poder salir de ese hombre. Y versículo 32 dice, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y se ahogó. ¿Ok? Versículo 34. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Vean, amados hermanos, una comunidad, una región que tenía un demonio en su vivienda, en su zona, en su región, en los cuales ellos mismos no habían podido hacer nada para liberar ese demonio. La realidad es que muchas veces lo amarraron, lo protegieron para que no se lastimara, ya que algunos de los evangelios dicen que este joven se rasgaba con tejas la piel, se lastimaba, pero aún así nunca pudieron ayudarlo. Ahorita que Jesús lo sana y lo libera, ellos se espantan, tienen mucho miedo. Vean la reacción que toman ese lugar o esas personas en los cuales pues su reacción es que tuvieron miedo. La realidad no le tenían miedo al endemoniado, la realidad es que le tuvieron más miedo al que liberó al endemoniado, cuando la verdad es que debían haber estado agradecido con Jesús, pero no fue así, fue todo lo contrario. Ellos tuvieron miedo, así dice el texto. Versículo 36. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región
de los Gadarenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. ¿Qué sucede con esos gerasenos? ¿Qué sucede con ese grupo de personas? La realidad es que ellos no creían en Jesús, no conocían a Jesús. Ellos tenían otra cultura, otra religión, ellos creían en otros dioses, menos en Jesús. Miren, amados hermanos, la pregunta es, ¿qué hacía Jesús en ese lugar? ¿Por qué fue un lugar donde no se le reconoce, donde no se le adora, donde nadie lo recibe, nadie lo esperaba, nadie lo invitó? ¿Qué hacía Jesús allí? Bueno, Jesús sabía que había una persona en la cual necesitaba de él, y él fue por amor. Esa es la realidad. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo es que está seguro usted que Jesús intencionalmente fue a ese lugar? Miren, en una ocasión, en otro texto, Jesús tiene un encuentro con una samaritana. Intencionalmente Jesús fue a ver a esa samaritana. No había relación entre judíos y samaritanos, pero él intencionalmente impactó la vida de la samaritana, y la samaritana fue transformada, convertida en una gran misionera evangelista, ya que fue y predicó el nombre de Jesús, el Mesías, el que esperábamos, el profeta ha llegado, le dijo a todos los samaritanos, y muchos vinieron a los pies de Jesús. Esa era la intención de Jesús, de llegar a esta región de los gerasenos. Amados hermanos, es muy importante que nosotros logremos identificar cuáles son las intenciones de Jesús en su ministerio. Él se sentó con recaudadores de impuestos, él se sentó con ladrones, él caminó con pescadores. ¿Por qué? Todo era intencional. Sabía que de un simple pescador iba a formar un gran predicador, un gran apóstol. Sabía que Jesús, con un asesino o perseguidor de cristianos, iba a ser un gran apóstol. Todo eso Jesús lo hacía intencionalmente. Y en esa ocasión, en esta región, él fue porque sabía que allí iba a haber un gran evangelista, un gran predicador, un gran misionero. ¿Por qué, pastor? Vea el texto. Vamos a ver, a mí me encantan los finales felices. Un endemoniado, la cual se lastimaba, vivía en los panteones, sufría, estaba siendo poseído y lastimado por los demonios. Sin embargo, Jesús fue allí, lo sanó, lo salvó y lo liberó. Vean el versículo 38. Ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Amados hermanos, este joven endemoniado reconoció el poder de Dios y quería agradecerle con su vida. Él quería caminar, vivir con Jesús. Él quería ser un discípulo, un apóstol de Jesús, para poder testificar lo que él había hecho en su vida. Él fue liberado, sanado y salvado. Pastor, ¿de qué fue sanado? Pues fue sanado de ese espíritu maligno que te lo estaba atormentando, lo estaba lastimando. ¿De qué fue salvado? Fue salvado de una vida eterna separado de Dios. De eso fue salvado. Cristo vino a darnos vida eterna. Fue salvado, tuvo la salvación y la vida eterna. ¿Y de qué fue liberado? Pues, amados hermanos, muchos demonios los tenían apoderado de él. Y la situación es que Dios lo liberó. Jesús, con su gran poder, con su palabra, lo liberó. Amada familia, debemos de identificar claramente aquellos espíritus malignos que podrían estar, intentando dañarnos, podrían estar intentando lastimarnos. Ellos podrían poseer nuestra vida si nosotros no identificamos esos espíritus de ira, espíritus del enojo, el espíritu de la pereza, el espíritu de la ambición, de la avaricia, de la arrogancia, el espíritu de la desobediencia. Debemos tener mucho cuidado, porque dice la Biblia que muchos
espíritus malignos tenían poseído a esta persona, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta y debemos de ser liberados, porque eso nos atormenta, eso nos lastima. Esos espíritus del celo, espíritus de pornografía, espíritus de prostitución, de homosexualidad. Debemos de tener mucho cuidado e identificar que podríamos tener esos espíritus disfrazados, porque la verdad es que son espíritus disfrazados que no nos damos cuenta el daño que podrían estar haciendo en nuestras vidas. Fascinante cómo es que este personaje le dice a Jesús: permíteme ir contigo, acompañarte. Y Jesús le dice: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Él volvió a su casa, le contó a sus primos, a su mamá, a sus tíos, a sus tías, a todos el poder de Dios y lo que había hecho en su vida. Pero ¿saben algo? No se quedó solamente conforme con eso. Eso es lo que me encanta a mí. No caer en el conformismo, muchos me conocen. Miren lo que hizo este hombre, vean el versículo cómo continúa. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo. ¿Ven la similitud que hay con la mujer samaritana? ¿Se dan cuenta? Cómo cuando tuvo su impacto, su encuentro Jesús y la mujer samaritana y este hombre, ellos van al pueblo, van a la región. ¿Por qué? Porque son lugares, tanto Samaria como este lugar llamado Gadarenos, la región de los Gadarenos, pues no conocían a Jesús. Esa es la realidad, esa es la situación. Por eso es que Jesús intencionalmente va, siembra, planta, instruye, construye, transforma a una persona en un evangelista. ¿Cuántos cursos tuvo este joven? ¿O cuántos cursos tuvo esa mujer? ¿Cuántos seminarios estudiaron ambos? ¿Cuántos discipulados tuvieron? Nada, hermanos. Solamente fueron transformados por el poder del evangelio y ambos proclamaron, ambos evangelizaron. No se necesitaba mucha teología, mucha hermenéutica ni exégesis. Simplemente yo les he dicho, con lo poquito que saben, compartan del amor de Dios. Solamente es decir: Dios me amó, me transformó, me perdonó, está obrando en mi vida. Dios está tocando mi corazón. No se necesita tanta teología, amados hermanos, para poder hablar del amor de Dios. Es fascinante cómo el endemoniado, como la mujer de Samaria, simplemente van al pueblo, proclaman lo mucho que Jesús había hecho por ellos. Si hay un motivo el por cual tú no hablas de Jesús, o por qué tú no compartes de Dios, es porque a lo mejor Dios no ha hecho nada en tu vida. ¿Sería esa la cuestión? No hay otra respuesta más. Si Dios ha impactado tu vida, si Dios ha transformado tu vida, si Dios ha obrado, tiene que haber evidencias del poder de Dios en tu vida. Tienes que estar enamorado de Dios y poder proclamar y bendecir a otros por medio del amor de Dios, el cual es el último tema que estamos hablando hoy, el amor de Dios. Amados hermanos, conclusión. Jesús va a la región de los Gadarenos por amor, porque Él iba a instruir, iba a equipar, iba a formar, iba a transformar, iba a equipar, iba a poner a un evangelista, predicador, misionero en ese lugar. Esa era la intención. Jesús iba a establecer a una persona para poder impactar muchas vidas, y cuánto más a un endemoniado. ¿Se imaginan este joven diciendo: yo era poseído, yo era lastimado por espíritus malignos? La realidad es que todos lo conocían y solamente él proclamaba de lo que Dios había hecho en su vida. Eso estaba predicando, lo que Dios había hecho en su vida. Eso fue lo que Jesús le dijo a este joven. Jesús no le dijo: discipula, ver seminario. No, solamente comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Tan fácil y sencillo es poder evangelizar o impactar vidas. Tan fácil que es. ¿Cómo es, pastor? Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Fácil y sencillo. Amada familia, termino con esto y concluimos. Vemos esta imagen del amor de Dios, cómo es que Él va y muestra amor para un endemoniado que estaba sufriendo. Vemos a este joven que había sido poseído por muchos demonios, estaba siendo atormentado y lastimado. La idea es que nosotros no fuimos creados para sufrir,
Dios tiene todo bajo control y Él nos ama. Lo que Dios quiere y la intención de Dios es que nosotros podamos aceptar ese amor que Él ofrece. El primero que recibió a Jesús fue Él, el endemoniado. Nadie lo reconoció. Y el único beneficiado de la visita de Jesús allí fue el endemoniado. Y termina Jesús diciéndole: ve y habla a tu casa y dile lo que Dios ha hecho por ti. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que testifiquemos. Dios quiere que estemos bien, felices, fuera de cualquier espíritu maligno. Eso no lo quiere Dios. Y si realmente a alguien ustedes conocen, oren por ellos. Invítenlos a proclamar el nombre de Jesús. Y si tú has sido sanado, si tú has sido salvado y si tú has sido liberado, porque la verdad es que teníamos muchos espíritus malignos disfrazados en nuestras vidas, en los cuales solamente Jesús nos liberó de esa opresión. Jesús nos salvó para darnos vida eterna. Jesús nos sanó de esas heridas que teníamos. Si tú has sido como este personaje, anda y proclama de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no solamente en tu casa, sino en todo tu entorno. Proclamemos del amor de Jesús. Dios te bendiga, te mando fuertes abrazos, bendiciones.